Dar clases en línea nos hizo ver a muchos profesores nuestras habilidades, pero también nuestras deficiencias. Yo la primera vez que di la clase, que di mis clases con el cubrebocas, sí fue una sensación de no ser escuchada. Hola, ¿qué tal amigos de Aprendiendo a Enseñar? Estamos con una amiga y profesora súper preparada, súper buena onda. Lore, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy bien. ¿Y tú? Me da mucho gusto estar aquí, la verdad, contigo. Estoy contenta. Qué bueno, Lore. Cuéntanos un poquito acerca de tu formación y cómo llegaste a degustar este postre agridulce de la docencia. El postre agridulce. Pues mira, en sí soy siempre, de manera ya pues me encantan los postres agridulces, entonces yo me imagino que va por Ok, ahí la situación, ¿no? ajá, Pero pues ha sido una historia realmente muy parecida y distinta, ¿no? A la ajá, vez a la de otros profesores que se han pues encarrilado en este ujú, camino tan padre de la docencia. ajá, Agridulce, ¿no? Lo dices muy bien. Yo estudié la carrera de comunicación, ciencias de comunicación. ok, También tengo algunos estudios dentro de la misma carrera, ok, filosofía, como ok, parte, digamos, como una materia que se estudió como parte de la carrera y alterna, ok, ¿no? ok. Entonces, digamos que la carrera en sí es ciencias de la comunicación y filosofía. Nos tocó vivir una época en la que era muy difícil entrar, por ejemplo, a trabajar en los medios de comunicación. Hoy Ujú. en día ya pues existen estos medios alternos como es Sí. internet, en donde, ¿no? Como tú En puedes donde tener, ya cualquiera puede pues tener un canal de YouTube. fíjate, a mí se me hace algo muy súper democrático ahora, o sea, ya Ajá, el medio puede estar al alcance de muchas personas. Cuando yo salgo a la carrera de comunicación no teníamos esta alternativa. ok, Empiezo a adquirir también el idioma porque como empiezo a conocer, digamos, pues empiezo a aprenderlo, sí, sí. ¿no? Entonces, digamos, lo empecé a aprender de una manera informal, de una manera muy cotidiana. Que a veces es más eficiente esta forma, ¿no? Que algo ya bastante estructurado. A veces, no siempre. Sí, fíjate Ajá, que ya ahora, ya cuando empiezo a profesionalizar más, pues ya me doy cuenta las etapas por las que fui pasando en mi propio desarrollo del idioma. ajá, Entonces empieza esta forma informal y de ajá. pronto dije, no, yo quiero más, o sea, Sí, sí. quiero llegar a dar clases, ¿no? Ajá. Y empiezo a profesionalizar. Entonces me empiezo a meter, empecé a estudiar algunos cursos para completar ya mi formación, digamos, ya mis bases del idioma Ajá. en British Council. Ok. Entonces, pues bueno, termino, adquiero otros niveles del idioma Ajá. y después dije, bueno, pero ¿qué me piden para poder impartir clases? Y comienzo ahí a meterme a estudiar, ¿no? Para obtener mis certificaciones como teacher. Ajá. Y bueno, y así empieza. Hasta la fecha, bueno, me sigue interesando estar como más preparada. Sí. Y pues bueno, recientemente acabo de concluir una maestría en Ok. la enseñanza del idioma inglés. ¿Qué te piden para ser maestra? Buen dominio de inglés, buenos niveles de azúcar, control del estrés, todo eso, ¿no? Pues mira, es muy variable, pero Ajá. obviamente digamos lo básico, cada institución te pide ciertas certificaciones, cada institución tiene sus propios estándares, ¿no? Ok. Y sus propios requisitos, pero digamos que lo común que tú te puedes es sí, de entrada debemos de tener pues un nivel de inglés avanzado, ¿no? Para Sí. poder impartirlo. Y pues también debemos de tener esas certificaciones que avalan tu conocimiento Ok. de aspectos dentro de pedagógicos, ¿no? Como tener un control de grupo, Ok. saber conocer, hacer planeaciones, por ejemplo, planear tus clases, preparar tus materiales, Ok, ¿no? ok. Y pues bueno, digamos que eso es dentro de lo básico. Oye, Lore, tú estás en el nivel, perdón, en el sector privado, ¿no? O sea, estás en un colegio particular. Alguna vez un amigo que daba clases de inglés me decía, no, es que los profesores, los papás dudan bastante de tu capacidad para enseñar inglés y a veces llegan, no falta el papá que llega hablándote inglés o te pregunta cosas en inglés, como para medir si es cierto que el profesor realmente sabe y conoce de la lengua. ¿Te ha pasado esto o hay otras dificultades o qué ha pasado? Pues bueno, yo creo que las dificultades se comparten ya sea en el sector privado o en el sector público. Ok, Eh,
ahí yo creo que ahí tanto el profesor que labora en un ambiente o en otro enfrenta, digamos, retos similares. Ujú. Sí, para mí, desde mi punto de vista, sí es importante por eso que de entrada sí se cuente con un nivel de inglés Ok, adecuado, ¿no? sí, sí. Fíjate que hay un problema, bueno, durante mucho tiempo, a mí me tocó vivirlo, anteriormente no se tenía claro qué debe de tener un maestro de inglés. Ok, No es lo mismo que otras carreras, por ejemplo, que son esas carreras duras como la ingeniería, el doctor, ¿no? Por ejemplo, ajá, que es mucho más claro el camino que debe de tener un doctor, por ejemplo, un ingeniero para poder ejercer la carrera. ujú, Los profesores de inglés, por ejemplo, yo creo que hemos tenido pues cambios, ¿no? ujú. Anteriormente, ¿qué se necesitaba? Simple y sencillamente tener el idioma. Que hablaras. No había esa la necesidad de profesionalizar tanto. Porque también había una escasez de personas que hablaran el inglés, ¿no? Así es, entonces pues a las escuelas en general, tanto pública como privada, es, viviste en Estados Unidos, perfecto, Sí. estás listo para impartir clases, ¿no? A ver, ahora también otra cosa. ¿Estás medio güerito? Ok, venga para acá. Pues, también, ¿no? Digo, también, porque también pasa, hay colegios que te venden también esto. Ah, es que mira, el profesor tiene hoja azul, por eso sabe inglés. Y realmente no siempre es verdad. Bueno, yo así lo veo, no sé tú Fíjate que ayúdame. sí me he topado con, sí he encontrado personas que me han contado experiencias, sí que Sí, con respecto a la apariencia, yo personalmente no me he encontrado con eso, pero sí te puedo decir que, bueno, debido a que justamente no se tenía claro, ¿no? ajá, O por la necesidad también, porque no muchas personas hablaban el idioma, pues era muy sencillo entrar en este campo. ok. Actualmente ya es distinto. Esto ha ido evolucionando porque sí, ya hoy en día te puedo decir que los maestros de inglés ya requieren tener mayor profesionalización, ya requieren tener mayores certificaciones. Entonces, justamente para evitar esto, pues sí es importante que se tenga una buena, pues un buen nivel de inglés, ¿no? De Ok. entrada. Sí, porque sí hay papás que conocen el idioma, que lo saben y vaya, sí te topas con este reto. Entonces, para mí ese es un reto, ¿no? Que los maestros de inglés nos profesionalicemos de tal manera que esto no sea pues un obstáculo, ¿no? ¿Te ha pasado así, o sea, tal cual te ha pasado que algún papá llegue y te hable en inglés o te haga una pregunta en inglés o te escriba un recado en inglés o cosas así? Sí, sí, por supuesto. Como intentando medirle el agua a los camotes. Pues en mi caso, yo creo que todos los días pueden medirle, porque yo en especial trato de que en mis clases, tú entras a mi clase y para mí, digamos, eso ya es como muy personal Ajá, eh, y también influenciada, digamos, por pues las teorías de la ajá, adquisición del idioma. Para mí es muy importante que, pues si bien no en un 100% te puedo decir porque sería una mentira, 90% pues sea de exposición del idioma, al ok. idioma por parte del maestro. Entonces, hablarles a los chicos en inglés para mí es primordial. Entonces, sí me Ajá. esfuerzo realmente porque ellos me escuchen hablar inglés. Entonces, por ejemplo, hoy en día que las clases son en línea, los papás también podrán ver, Ah, cierto, me cierto. escuchan. Entonces, ya hoy True, en día ya true. es. It's true. Sí, pero sí ha habido papás que te escriben el correo en inglés y eso está padre, digamos, porque yo creo que entienden, ¿no? Dicen, bueno, es maestra de inglés, entonces pues Ahí le va. vamos a hablar en inglés. Sí, Y papás que también te hablan en inglés, sí, sí. ¿no? Sí, sí, totalmente. Que también, repito lo que mencionaba hace un momento, también tiene que ver justamente con el contexto y el ambiente en el que estamos, ¿no? Sí, claro, sí, generalmente, pues, por ejemplo, yo nunca he trabajado en el sector público, Ok. no tendría yo esa referencia, pero en el sector privado sí es muy común encontrar papás que te hablan, ¿no? En el idioma y que tratan también de interactuar y está Ajá. padre, ¿no? ¿Te ha pasado que con tu hijo digas, mi colega de inglés en esto se equivocó? O algo así, tal cual. Sí. Digamos, mi indicación hacia mi hijo, ¿no? Es, no Ujú. vas a ir con la maestra y decirle, te equivocaste, Miss, ¿no? Porque sí hay niños a Ajá. veces que pudieran hacerte notar de una manera no tan positiva. Entonces, con mi hijo sí siempre es, no, tú debes de comprender. Sí, de pronto me dice, algo que es muy recurrente es que no pronuncia bien, ¿no? No me gusta cómo pronuncia mi Miss, ¿no?
No, tenemos que ser comprensivos y tenemos que ser empáticos, ¿no? Y sí se vale, hoy en día los mismos alumnos sí te pueden decir, oye, Miss, te equivocaste, ¿no? Todo tiene que Ajá, ser positivo. Si el alumno se acerca de manera positiva a indicártelo, pues también tener una respuesta positiva de parte de nosotros, es decir, sí. tienes toda la razón, ¿no? Lo corregimos, no pasa nada. Esa es mi forma de, digamos, de ver las cosas, ¿no? Pero Ok. sí, sí sucede. ¿Cómo consideras, no de tu colegio ni de donde has trabajado, en general, cómo consideras eh, a México en cuanto al habla del idioma inglés? ¿Por qué se dice a veces que no se nos da? ¿Esto es Ok. parte de algo cultural o es parte de algo... ¿De qué? Pues mira, no, sí tenemos ciertos retos. Mira, fíjate que cuando estamos aprendiendo un idioma, Ajá, hay muchos factores que influyen para poder aprender o adquirir un idioma, ¿no? ujú, Esos factores son muchísimos, son desde la edad, desde, digamos, tu género incluso, ¿no? ok, Todas tus experiencias de aprendizaje que tengas influyen también. Y por eso vemos todas esas variables en el desarrollo de la lengua, ¿no? Entonces, por ok, ejemplo, ok. hay niños que tú puedes ver que van avanzando súper rápido y hay otros que se están rezagando. ¿Por qué? Por todas esas variables que sí influyen. Ahora, Ajá, tu lengua materna también. ok, Es verdad, sí hay una influencia dependiendo de tu lengua materna, vaya, que te permita un poquito ir un poco más avanzado o a lo mejor menos, ¿no? Sí hay retos que, como por ejemplo, hablando español, ¿no? Podemos cometer ciertos errores que a lo mejor una persona que habla italiano, su lengua materna es italiano, pues no los va a presentar. exacto. Y que de acuerdo justamente a sus rasgos de fonación y de articulación, pues va a tener un acento u otro. Que no Así quiere es. decir que esté mal pronunciada o mal dicha una palabra, pero de acuerdo a lo que esa persona culturalmente trae, pues su pronunciación será un tanto peculiar. Y sabes que es una de las preocupaciones siempre, es que yo me sueno muy mexicano, ¿no? Ajá, Y sí, y el que habla italiano se suena muy italiano y el que habla, ¿no? Todos tenemos un acento que es muy difícil de cambiar y que nos caracteriza, ¿no? así es, porque vaya, viene desde Sí. que nacemos, adquirimos nuestro acento que muy particular. Entonces, sí. ¿Hay como una casilla solamente de la buena pronunciación, Lore? ¿O? Bueno, una cosa es la pronunciación y otra cosa es el acento. O sea, yo puedo tener un acento, pero mi pronunciación es una pronunciación buena. Ok, Aquí lo que más bien hay que cuidar es que esa pronunciación, digamos, sea la adecuada para que te comuniques efectivamente, o sea, que el otro te entienda. ok, Ese ok. es el, digamos, como el issue Sí. de esto. El acento, ¿qué pasa? Pues sí hay personas que tenemos un acento más marcado y que Ajá. se va a ver, se va a escuchar en Ujú. tu inglés. Y con la práctica, mucha práctica en realidad, sí podemos suavizarlo. Sí, sí. Pero una Ok. persona nativa sí te va a identificar que no eres nativo. Sí, pues sí. Digamos, hablando de una persona que logra afinar su Sí. acento al máximo y que lo logra suavizar, pero una persona nativa sí lo va a detectar. Que también tiene ahí algo característico, que realmente no es que una persona nativa lo pula y lo trabaje y se esfuerce, sino de manera natural surgirá porque él es parte de... Naturalmente es de ahí, ¿no? Sí, totalmente. Oye, mencionaste algo al principio, dependiendo del género. ¿Qué onda? ¿El género también Ahí impacta sí. en esto? ¿Por qué? Hay muchos estudios que hablan de cómo, pues, por ejemplo, las niñas suelen tener unos avances de la lengua, un desarrollo de la lengua más avanzado por las propias características. Hablamos mucho, por ejemplo. Ok. Solemos hablar mucho. Entonces, solemos participar más en clase, ¿no? Ok, Y hay ok. muchos estudios, digo, cuando hablamos de todo esto, fíjate, lo curioso, lo padre y a la vez complicado de la lengua, del estudio de la lengua, del aprendizaje, la adquisición, Ajá. es que no hay una regla general. O sea, tú vas a Ok. estudiar diferentes teorías y te vas a acercar a estudios distintos, ¿no? Que te Ok. hablan de que en este contexto se demostró que las niñas tuvieron mejor Ok. desarrollo, mayor avance. En este contexto, México, por ejemplo. Exacto, y Ok. mucho más pequeños. En la escuela nos vamos desde Ah, ok, micros ok. también, ¿no? Micros con contextos muy pequeñitos. No hablamos
de reglas generales, no hay una regla general que te explique absolutamente todo en cuanto a la adquisición del idioma. Entonces, pues así, hay estudios que en algunos contextos las niñas sí, ¿no?, logran avanzar o tener un desarrollo más rápido del lenguaje, y que se ve o se muestra que el género influye, ¿no? Pero te digo, no es la regla. ¿Qué diferencias en la adquisición del inglés notas con los niños pequeños y con los niños ya más grandes? Esa es una pregunta súper relevante y muy importante, que todos tenemos que saber cuando damos clases de inglés. ¿Qué diferencias hay? Hay muchas. Estamos hablando de desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces también el tipo de exposición y estimulación del idioma que damos los maestros va a ser distinta. Por ejemplo, los niños pequeños, ¿no?, que apenas están iniciando con su desarrollo del idioma inglés, pues los maestros tenemos que proveerles de mucha estimulación auditiva, por ejemplo. No van a producir, no vas a esperar tú, maestro de inglés, probablemente que empiecen a hablarte, ¿no? Porque la producción es uno de los últimas habilidades que se desarrollan y se notan. Pero si tú tienes a un niño pequeño escuchando inglés, escuchando a la Miss que habla inglés, que interactúa en inglés, que pronuncia bien, que pronuncia, que pronuncia, sí, los sonidos, tu oído tiene que retomar, que retener, ¿no?, que identificar esos sonidos y irlos almacenando, ¿no? Para en su momento reproducirlos. Todo eso que recibe el niño, ese va a ser su base. Para que en etapas posteriores, en niveles escolares posteriores, sea capaz de reconocer esos sonidos y empezar a producirlos. Entonces, yo te puedo decir que en primaria baja o en kinder, en etapas escolares, primer año de primaria, segundo o tercero, lo más importante es la exposición al idioma. A través de la escucha, todo lo auditivo. Listen and pay attention. Sí, claro, por supuesto. Sí, toda la parte kinestésica también, ¿no? Relacionar sonidos, movimientos. Eso es lo principal. Y en niveles ya más avanzados, donde el niño ya desarrolló otras habilidades a nivel de aprendizaje, ya podemos meter actividades que tengan que ver con razonar, con tratar de entender cómo funciona el idioma como tal, las reglas gramaticales, por ejemplo, de una manera más razonada. ¿Esto es cierto? O sea, ¿necesitan ver la boca los niños para que se pronuncien de manera correcta ciertos fonemas, ciertas palabras, o nada más con que escuchen ya? No, bueno, ya sí hay que ir un poquito más a fondo. Obviamente los maestros ahí tenemos que exagerar. En realidad cuando hablas no haces esas exageraciones, digamos, que sí tienes que hacer cuando es profe, porque sí, por ejemplo, hay sonidos que no emitimos, que no producimos en nuestra lengua, lo que hablábamos, ¿no? Nuestra lengua materna sí influye, tanto positivo como negativo, cuando aprendemos un segundo idioma. Hay sonidos, hay nuestros músculos, digamos, guturales, no están acostumbrados a producir ciertos sonidos. Entonces ahí los profesores sí nos vemos en la necesidad de exagerar, ¿no? Pero es parte de nuestra tarea, sí, ¿no? para demostrar cómo producimos esos sonidos que probablemente o muy probablemente no existen en nuestra lengua materna. Y ir más allá incluso, o sea, hay sonidos en inglés que son vibraciones o que surgen mucho más adentro, no solamente con los labios. Esto te digo, son características ya propias de cada idioma. Por ejemplo, te puedo decir, en inglés gesticulamos muchísimo, o sea, abrimos mucho la boca para hablar, y en inglés es todo lo contrario. O sea, si tú ves, por ejemplo, programas de televisión donde están hablando inglés, casi no mueven la boca, casi no abren la boca. Obsérvalo cuando tengas la oportunidad y te vas a dar cuenta, sí es cierto, o sea, no se abre mucho la boca. Los nativos de habla inglesa no abren tanto la boca como nosotros en español sí lo hacemos. A veces, por ejemplo, tenemos que llegar al grado de que los alumnos incluso toquen, ¿no?, la garganta o algunas partes de la garganta para sentir la vibración que debemos producir sin abrir tanto la boca, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que sí un profe de inglés tiene que hacer. Ahora, a lo que te quería llevar y te estaba correlando para el uso del cubrebocas en la docencia. ¿Qué sucede? O sea, porque nosotros en español, pues nuestros niños son nativos del español, pero en inglés, si se necesita ver la boca, bueno, específicamente los labios,
¿cuál es el reto? Digo, creo que es evidente, pero cuéntanos cómo ha sido para ti este reto. Híjole, pues has tocado un punto, yo creo que directo para el almanaque de lo que callamos los profes de inglés. Ok. Y en un futuro tiene que haber una discusión acerca de esto. Ok. Sí, bueno, de todos los retos que estamos enfrentando con esta pandemia, como maestros de inglés, fíjate, el lenguaje, ¿no? Es el fin y el medio. Ok. O sea, queremos que nuestros niños desarrollen el lenguaje, pero también es el fin. Me encantó eso. Ajá. Es decir, no podemos esperar que un Ya niño... estás aplicando tus clases de filosofía. No, ya, Ok. aquí me va a salir todo. Disculpen. Es el fin y el medio. Sí. Es decir, no, y aquí voy, no desarrollamos, un niño no desarrolla, o cualquier persona no desarrolla el idioma si no es a través de la lengua, a través de él, ¿no? Esa exposición que es muy mínima, pero es necesaria. Entonces, ¿qué pasa con el cubrebocas? Pues es un... Híjole. Que el medio está cubierto, el está medio tapado. te está bloqueando. Sí, totalmente. Y si el fin justifica los medios, entonces me quito el cubrebocas. Y si el fin, me lo voy a quitar. No. Pero sí es, híjole, sí es algo bastante difícil, porque de por sí ya los profesores tenemos que elevar la voz para que te escuche el de atrás, de la fila. Ajá. Y si el fin, ¿no? Digamos, el medio es también el fin y tienes que hablarlo, tienes que darles exposición a los niños, pues claro que sí estamos teniendo los maestros un reto muy grande, porque sí es bastante doloroso el tener que producir la lengua con un cubrebocas. Entonces sí te puedo decir que yo creo que la parte que sufre uno es la garganta. Doloroso emocional y físicamente, sí, ¿no? Sí, está siendo muy difícil. De hecho, si se dan cuenta, nuestra voz se escucha así como que un tanto... Un poco ronco. Si me escuchas, traigo ahorita la ronquera. Yo la primera vez que di la clase, que di mis clases con el cubrebocas, sí fue una sensación de no ser escuchada. Sí. Y me desespera, sí es desesperante. Obviamente, mira, la condición humana es tan maravillosa que te adaptas a todo. O sea, somos impresionantes, ¿eh? Las habilidades que tenemos para adaptarnos es impresionante. Y bueno, espero que vaya disminuyendo esa sensación. Creo que la he visto disminuir, pero no deja de ser súper incómodo el profesor de inglés, pues sí, pero no podemos optar por quitárnoslo, ¿no? Pues mira, los retos siempre... Yo siempre, como parte de mi reflexión de todos los días, ¿no? Digo, el ser docente, no importa la materia, español, inglés, cualquier materia, implica estar enfrentando retos. Ajá. Siempre, o sea, con o sin pandemia, ¿no? O sea, siempre hay todos los días retos que tienes que enfrentar. Y pues bueno, pues esto no es la excepción, ¿no? Vivir una pandemia, ser profe en este contexto de pandemia, pues vaya. Pues son retos mucho mayores y implican dificultades que probablemente anteriormente no teníamos, pero vaya, pues el amor también a esta profesión, ¿no? Claro. Es la que te mantiene pues hacia adelante, ¿no? Y a nuestro trabajo y a nuestro sueldo. Nuestro trabajo. No puedo quejarme tanto, porque no sé, también se lo corta, ¿no? Algún día mi papá me decía, es que cuida tu voz porque es tu herramienta de trabajo. Totalmente, sí. Ok, está bien, como profesor de inglés, pero como profesor de español, perdón, pero como profesor de inglés no solamente cuidas que se escuche, sino que se lea. Sí. Tu pronunciación, cómo acomodas la lengua, los labios y cosas así. Entonces es un reto que de verdad yo digo, pues en este momento entiendo que los profesores de inglés tienen un reto mayor que los profesores de español. Y también como alumnos, porque te puedo decir que mi experiencia como alumna, ¿no? Ajá. Aprendiendo el idioma inglés, incluso interactuando, ¿no? Te puedo decir, cuando tú interactúas con una persona que es nativa de otro país, ¿no? Habla inglés de manera nativa. Ajá. A través de las expresiones, ¿no? La comunicación no verbal tiene un papel relevante. Sí. O sea, a lo mejor tú no entendiste, pero por la expresión que hizo, puedes deducir el significado de cierta palabra. Entonces, traer un cubrebocas, claro que te limita incluso eso, o sea, tu habilidad de deducir por contexto, ¿no? El significado de las palabras se reduce. Y sí, o sea, como te digo, nuestra voz para los maestros de inglés es nuestro principal, ¿no? Nuestro principal recurso, nuestro principal medio y vaya, o sea, sí,
Sí, claro que estoy totalmente de acuerdo que es el mayor reto que estamos ahorita enfrentando. Me he sentido retada por la situación. Como maestra, por ejemplo, dar clases en línea nos hizo ver a muchos profesores nuestras habilidades, pero también nuestras deficiencias. Porque todos tenemos áreas de oportunidad y en ese entendido tenemos que ir reconociendo eso. Es decir, yo como maestro, ¿qué habilidades tenemos? A positivo, es decir, soy bueno en esto, así como los niños, ¿eh? Sí. Pero también, ¿qué me falta? ¿No? Entonces, para mí, esta pandemia fue eso, sí lo puedo describir como un crecimiento personal y profesional, porque al darme cuenta de algunas deficiencias o algo que me hacía falta entender, me hizo aprender más. Yo, en ese sentido, agradezco, digamos, ese tiempo de crecimiento, pero sí te puedo decir que me siento más fortalecida ahorita en si me dicen mañana tienes que dar clases en línea. Yo doy clases en línea en la tarde y me gusta mucho dar clases en línea, ¿no? Sí. Entonces los recursos que ahora yo tengo, que yo te puedo decir, bueno, ya me puedo manejar estas aplicaciones, le entiendo perfecto a esto, pues es parte de ese crecimiento que tuve durante pandemia. Es que mira, el darte cuenta de tus deficiencias no es algo positivo, es algo doloroso, y te puedo decir que no muchos profesores estamos dispuestos a aceptar o reconocer, porque no nos gusta. Entonces no es fácil decir que creo que me falta mejorar mi pronunciación, o creo que me falta esto, ¿no? Sí. Es difícil aceptarlo y no es nada padre. Sí, no. Pero si te quedas con lo que obtienes al final, yo creo que cambia tu perspectiva. Sí te sientes más fortalecido al final del día, ¿no? Y yo creo que eso hay que quedarnos, porque ya llevarte a tu casa la imposibilidad, la negatividad, o quedarte con eso, pues tampoco está padre. Los maestros de inglés, como todos los maestros, pero bueno, específicamente los de inglés, tenemos retos muy, muy grandes. A lo mejor eso, ¿no? Tener ese interés por seguir aprendiendo cosas. No basta con saber el idioma. Y yo creo que el seguir aprendiendo cómo funciona la adquisición del idioma nos ayuda a enfrentar este tipo de retos. ¿No? En la medida en la que vayamos aprendiendo más cosas, te vas haciendo más fuerte y más resistente a estas eventualidades, a estas dificultades que vamos en el día a día. Y pues eso, o sea, realmente no perder la esperanza de que esta pandemia se acabe, o confiar un poco más en esta capacidad humana de adaptarnos y de que vamos a salir bien, ¿no? O sea, yo prefiero tener eso, ¿no? Esa visión más positiva, porque si no, para efectos personales yo te diría, no me funciona atarme a lo negativo, porque me quedo ahí, o sea, no me funciona, a mí personalmente no. Entonces, pues, seamos lo mejor, ¿no? Tratar de vencer este obstáculo del cubrebocas y seguir teniendo el mismo entusiasmo frente a nuestros alumnos, ¿no? Totalmente. Finalmente, siempre volver, a mí que me ayuda siempre volver a mi centro, es cuestionarme por qué decidí ser maestro. Y eso es algo que yo creo que tenemos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Sale? Es decir, y regresar a tu centro y decir, claro, sigue siendo mi pasión. Claro que cuando la respuesta es ya no, pues bueno, ahí ya surgen otras cuestiones que pues, entonces hay que actuar, ¿no? Donde das oportunidad a los profesores de compartir experiencias, a mí se me hace súper valioso. Y por eso te agradezco mucho pues haberme invitado. Me siento contenta de que lo hayas hecho, y claro que sí, con mucho gusto yo podré participar también. Muchísimas gracias. Cuando gustes. Muchas gracias, Lore. Pues nos vemos, espero estén bien, comenten alguna duda, su opinión acerca de esta entrevista, y recuerden que un docente de excelencia, sea de inglés, de español, de lo que sea, puede marcar la diferencia realmente. Mucha Hasta diferencia. Pronto. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.